¿Qué onda, my frenos y my frenas? ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Yo pues estoy bien, sigo encerrado por la cuarentena, extrañándolos. Sé que han dado un tanto desaparecido, sé que les queda de ver varias buenas noticias. Perdónenme por ello, pero la verdad es que he tenido mucho trabajo, gracias a Dios ha habido mucho trabajo. Pero les prometo que en cuanto tenga chance ya estamos ahí ideando algunas cosas con la producción para que sigamos con las buenas noticias, porque sabemos que son necesarias, nosotros mismos las necesitamos en este tiempo de encierro. Pero entonces ustedes se preguntarán, ¿qué trae de regreso a este güey para hacer un video reciente? Porque pues los últimos que han visto que hemos subido pues, no son recientes, como mi rostro bien lo delatará. Pues miren, así como van las cosas, así como pues varios países, no solamente nuestro país, varios países han adelantado el regreso a la nueva normalidad porque la economía pues ya no permite continuar con el encierro, la gente necesita salir a trabajar, necesitamos reactivar la economía, etcétera. Por esos motivos en los que no pienso ahondar tanto, porque hay varias malas señales que se han dado. Para no entrar en ese tema, pues viendo esta situación, cada día se acerca más el tiempo en el que alguno de nosotros va a necesitar hacerse una prueba para detectar SARS-CoV-2 en nuestro cuerpo o algún ser querido. Esto puede suceder y lo he visto ya con algunos amigos cercanos, con algunas personas cercanas, y justamente he visto que hay muchas dudas entre la prueba de sangre y la prueba del cotonetote que entra por la nariz y llega hasta la garganta. Así le dicen mis amigos, my frenos y my frenas, discúlpenos, así les dicen. Así es que si tú tienes dudas sobre las pruebas que se hacen para detectar SARS-CoV-2 en este tiempo de pandemia, este MDR es para ti. Ay, my frenos y my frenas, las teorías conspirativas han sido el alimento, honestamente, en este encierro cuarentenero. Varios nos hemos entretenido con ellas, que si luces en el cielo, que si la NASA habla sobre los ovnis, que si los Illuminati, que si Anonymous, etcétera, etcétera, etcétera. Y saco esto a colación porque tengo un ex compañero de la escuela que es muy defensor de varias teorías conspirativas, varias relacionadas con el COVID-19 y el SARS-CoV-2. Y la verdad es que es entretenido porque sí, a mí también me gustan las teorías conspirativas y es entretenido escuchar el punto de vista de los demás. Y justamente Noé, le agradezco, le dije que me había dado una muy buena idea y aquí está su agradecimiento. Noé o Duque, que lo tengo en las redes sociales, subió esta foto. Subió esta imagen y pues a mí me surgió también estas ganas de hacer el video, por eso es que le agradezco que haya subido esta imagen y por eso es que vamos a hablar de los dos tipos de pruebas que se hacen. Así es que vámonos riendo. Mi frase es súper de señor, güey. Súper de señor. Vámonos riendo. Nadie dice ya, vámonos riendo. Actualmente hay varias marcas y laboratorios que hacen las pruebas para el COVID-19 o el SARS-CoV-2 como comúnmente se conocen. Pero formas o métodos o procedimientos para hacer estas muestras hay dos. Está la PCR, que es aquella que se hace con el hisopo que entra por la nariz y llega hasta la garganta. Es un exudado nasofaríngeo. Y está la de sangre o las muestras rápidas que también conocemos y que cada vez son más famosas, las muestras rápidas. Vamos entonces a detallarlas y vamos a empezar por la ya famosa PCR. Como recordarán, la imagen publicada por Noé en sus redes sociales, o la pregunta de esta imagen es ¿por qué rayos se requiere hacer una prueba con un hisopo demasiado largo que entra por mi nariz y llega hasta mi nuca? O sea, ¿por qué se tiene que hacer así si al final el coronavirus puede transmitirse por pequeñas gotículas de saliva? Entonces vamos a explicar un poco el proceso para que entendamos por qué es que se toma así esta muestra. Esta prueba, el PCR, lo que nos ayuda es a detectar la presencia de SARS-CoV-2 del virus, porque es capaz de detectar el fragmento de material genético propio del virus, aprovechando los cambios químicos o las manifestaciones químicas que tienen las células. Esta prueba lo que nos va a ayudar es a ver la presencia activa del virus en el organismo humano, que nos va a decir aquí hay virus, el virus está aquí en este momento y nos va a decir aproximadamente qué cantidad de virus hay. Eso es algo muy importante. Entonces ha sido de mucha ayuda porque si esta prueba sale positiva no quiere decir que ya te diagnostican con COVID-19, porque debemos de aprender a diferenciar una vez más. El SARS-CoV-2 es el virus y la COVID-19 es la enfermedad. Entonces tú puedes tener el virus y puedes salir positiva y no estar enfermo de COVID-19 porque solamente quiere decir que el virus está ahí y nos va a decir en qué cantidad. Pero ha sido muy importante sobre todo para el tema de los asintomáticos, porque si tú de alguna manera tienes el virus y no has presentado ningún síntoma o tienes síntomas muy leves, de todos modos tienes que aislarte porque puedes representar un foco de infección para personas que sí enfermen gravemente de COVID-19. Esta es la prueba por excelencia o la principal prueba que ha recomendado la OMS y pues la hacemos
más o menos pues desde los años 80 del siglo pasado. Entonces ya tenemos mucho tiempo haciéndola, sabemos cómo se hace la PCR y pues conocemos sus alcances y eso da mucha seguridad. Es muy importante decir que una PCR normal es capaz de detectar una secuencia de ADN, pero aquí hay un detalle que le da chanfle a la situación, me frenos y me frenas. El SARS-CoV-2 no tiene ADN. Y ustedes dirán, bueno, Iván Norberto, pero entonces ¿cómo le hacen para detectar el virus con una prueba que detecta ADN? Bueno, hay otro procedimiento que es tan sencillo como su pronunciación. Se llama una retrotranscripción. La retrotranscripción consiste en utilizar la enzima polimerasa transcriptasa inversa y de esta manera convertir el ARN en ADN. Sí, me frenas, me frenas. Nuestros científicos pueden hacer grandes cosas. Yo sé que para varios del sector salud, para varios profesionales de la salud, esto es cualquier cosa, pero yo sé también que ahí nos están viendo myfrenos y myfrenas que no sabían esto y que les explota la cabeza como a mí de saber todo lo que la ciencia puede hacer. Pero sí, existe eso. Y por eso es que se llama RT-PCR, por la retrotranscripción. Para hacer todo eso se requiere una muestra de cierta consistencia, de cierta cantidad, que sea una muestra representativa para que tengamos un análisis correcto. Entonces, la mayor carga viral y con la consistencia de moco necesaria para que la prueba sea mejor, está depositada en ese lugar donde se hace el exudado. La saliva ya tiene otros componentes. La saliva de alguna manera podría estar contaminada. Por eso es que cuando te haces la prueba PCR te piden un ayuno de por lo menos 2 o 3 horas, ¿ok? Porque no debe estar contaminado. Debe de estar la consistencia como la necesitamos. Debe estar sucio solamente de moco y si tiene virus, de virus. Entonces, pues ahí está la respuesta. Por eso es que se tiene que hacer esta prueba. Por eso es que se hace de esta manera y nos hacen la saliva. Ahora vamos a hablar rápidamente de las de sangre o las pruebas rápidas que se han hecho cada vez más famosas. Como sabemos, cuando nuestro cuerpo detecta un virus, comienza una batalla interna donde para poder ganar o intentar ganar, el cuerpo comienza a producir anticuerpos, también conocidos como inmunoglobulinas, que son producidas por los linfocitos B. Entonces, es importante decir que todos los anticuerpos tienen una forma base que es muy parecida, pero en el lugar donde se unen al antígeno es de características o de rasgos específicos. Entonces, debemos de entender que estas pruebas, las pruebas rápidas, las pruebas de sangre, pueden ayudarnos a detectar anticuerpos o antígenos, entendiendo que los antígenos, estos segundos, son cualquier molécula que sea capaz de estimular la producción de anticuerpos específicos, es decir, para un cuerpo específico, y que también pues ayudan o estimulan o activan los linfocitos T, ¿ok? Eso sería el antígeno. Bueno, ya hablamos con mucha terminología y aunque esto es para los profesionales de la salud principalmente, también nos sigue gente que no entiende de toda la terminología. Entonces, en resumen, esta prueba nos va a decir si hay anticuerpos en la sangre. Es decir, tu sistema inmune en algún momento de esta infeliz pandemia detectó que había SARS-CoV-2. Detectó el virus y entonces empezó a producir soldados para pelear contra el SARS-CoV-2 y esos soldados siguen ahí. No te va a decir aquí hay virus, te va a decir aquí hay soldados que pelearon o soldados para pelear contra ese virus. Entonces, de alguna manera puedes decir aquí hubo virus o hay virus. Antes de que pasemos al resumen y a decirles cuál de estas dos es más efectiva, cuál de estas dos es mejor, quiero pedirles que pues se suscriban al canal. Ya saben, le dan al botón de suscribirse, inmediatamente al botón de la campanita para que pues YouTube les notifique cada que nosotros subimos un video nuevo y así no se pierdan nada de esta información médica, de esta información científica, sobre todo en estos tiempos que está necesario estar enterado de todo lo que pasa y de las buenas noticias, porque vamos a regresar con las buenas noticias y entonces así ustedes se enteran de estos videos que subimos y no se pierden nada de esta información médica chida, divertida, para todos, para profesionales de salud y para el público en general. También pues nos pueden seguir en Facebook y en Instagram y ahí también cotorreamos bien padre o nos dejan un saludillo o algo por ahí. Los esperamos. Ahora sí, mi opinión sobre cuál de estas dos es mejor. Bueno, mi opinión seguramente va a ser como la que muchos han dado y ustedes seguramente han recibido muchas respuestas de este tipo. Ambas son necesarias, ambas tienen sus detalles. Primero, la PCR es sin duda la más efectiva, la más eficaz y pues la más exacta, por decirlo así, para avisarnos que el virus está presente en el organismo, que el virus está ahí. Es la mejor para poder diagnosticar, es la mejor para poder decir este paciente, sobre todo si es un paciente con riesgo, puede enfermar de COVID-19 y puede agravarse. Y también nos ayuda a decir, él se tiene que aislar, él tiene que, no puede estar en contacto con la gente, él o ella no puede estar me refiero al ser humano, no puede estar en contacto con la gente porque puede convertirse en un foco de infección para otros que sí pueden enfermar más fuerte o más gacho de COVID-19. Entonces, pues sí sigue siendo mucho más exacta, sí sigue siendo la que más se recomienda para esto, pero tiene sus detalles. Primero, es más cara. Segundo, el procedimiento pues es más invasivo, por decirlo de alguna manera. Realmente es más incómodo. Por otra, los resultados se tardan más en que se puedan realizar.
hay otra muy importante. No todos los laboratorios, por lo menos en México, no todos los laboratorios están autorizados para hacerla, ¿ok? Porque para hacer esta prueba requieren autorizaciones del INDRE, que es la institución en nuestro país para autorizar que se haga esta prueba. Si ustedes quieren saber cuáles son los laboratorios autorizados por el INDRE para hacer esta prueba de SARS-CoV-2, porque tienen que hacerse la prueba, les vamos a dejar el enlace del INDRE aquí abajo, donde ustedes van a poder consultar qué laboratorios están autorizados. Estos serían los detalles que yo vería como... El tema de las de sangre, quiero decirles que no son malas, ¿eh? Las pruebas de sangre no son malas, no son inútiles, al contrario, son muy útiles. Han servido mucho, principalmente, para continuar con el estudio sobre la inmunidad permanente o la inmunidad de largo plazo. Yo sé, este es un tema que nos ha tenido pegados a las fake news de las redes sociales. My friends y my friends, yo les he dicho que no creamos todo lo que se dice en este momento. Sueltan información demasiado rápido y no hay evidencia concluyente de muchas cosas. Entonces, aún no sabemos si hay inmunidad permanente o si no hay inmunidad permanente. Vi varias noticias últimamente de no, es que la inmunidad puede desaparecer y la gente llora y se estresa y se espantan. Todavía no lo sabemos. Como hay casos que han durado mucho, como hay casos que han durado poco. Entonces la investigación sigue y para eso estas pruebas de sangre han sido muy útiles para poder analizar qué onda con la inmunidad permanente o la inmunidad de largo plazo a este virus. Por otro lado, también nos ha ayudado mucho para poder trabajar el tema del plasma convaleciente, que ya les habíamos platicado que es un tratamiento que en varios países se está utilizando para tratar a pacientes con COVID. Entonces, si alguien tuvo SARS-CoV-2 y puede donar sangre, pues ese plasma, el plasma de esa sangre se utiliza para ayudar a los pacientes con COVID-19. Entonces, también ha sido muy útil para eso. Entonces, no son malas, son muy buenas. Otra de las cosas buenas es su costo, son más baratas y su rapidez, te entregan los resultados de volada. Pero sus detalles, primero es que pues no son tan exactas. ¿Por qué no son exactas? Porque no te dicen la presencia del virus. Te hablan de que ahí hay anticuerpos, que ese cuerpo o ese organismo o ese sistema inmune se puso alerta y creó anticuerpos porque ahí había presencia de virus. Entonces, sí nos ayuda para confirmar que ahí hay o hubo virus, pero no puedes diagnosticar solamente con esa prueba. De hecho, ha sido la prueba que más falsos negativos ha dado. O sea, la gente a veces se confía, se hace una prueba rápida y dice, ah, no, pues salió negativa, no crea anticuerpos, pero aún no sabemos cuánto se está tardando el organismo en crear anticuerpos ante la presencia del virus. Y si crea anticuerpos ante la presencia del virus. Entonces, sigue teniendo esos detalles que yo creo que serían como los que más se tendría que considerar, pero ambas son necesarias y ambas tienen sus detalles. Eso es lo que yo creo, my friends y my friends. Hasta aquí el video de hoy, my friends y my frenas. Espero que les haya gustado, espero que les sirva, espero que lo compartan. Por favor, compártanlo. Es muy necesario que todos sepamos qué onda con estas pruebas. Hay muchas dudas allá afuera, de verdad me he encontrado con mucha gente que no sabe qué onda con estas pruebas y aunque debe de ser prescrita por un médico, pues hay mucha gente que ante algún síntoma o ante alguna duda o ante algún contacto con alguien, pues quiere hacerse la prueba. Entonces que sepan pues cuáles son las ventajas y las desventajas de una y otra. Entonces es importante que lo compartan, que esta información la conozca más y más gente, pero sobre todo la gente a la que ustedes quieren, la gente que ustedes sepan que necesita esta información, compártanla por sus redes sociales, por su WhatsApp, etcétera. También, pues si les gustó este video, ya saben que la mejor forma de decirnos que les gustó, pues es dándole un like. Y es muy importante también que nos dejen sus comentarios qué opinan sobre estas pruebas, si ya se han hecho la prueba, cuál es su experiencia y qué opinan también sobre estas dos pruebas para ustedes, cuál es mejor y de lo que ustedes han investigado, si tienen otra información, pues qué nos pueden compartir y también si quieren que hablemos de alguna información en específico. Les prometo que regreso pronto, les prometo que no me voy a ir tanto tiempo. Y también recuerden que los quiero harto. Bye bye.